bien, estamos listos para una nueva entrevista. Nos acompaña Manuel Valenzuela, antropólogo y autor del libro Entre Deseos y Realidades, participación electoral indígena en la región Amazonas. Veíamos un poco sobre esta publicación en la nota anterior y por supuesto tenemos aquí al autor del libro para darnos más detalles. ¿Qué tal, Manuel? Bienvenido. Muchas gracias. A ti, muchísimas gracias por acompañarnos. En principio, contarle a nuestros televidentes que esta es una segunda edición. Así es. La primera fue en el 2014. Cuéntanos también con el fondo editorial del Jurado Nacional de Elecciones. Este libro es parte de una investigación que se hizo junto con Marté Sánchez, el otro autor. Muy bien. Fue para la Dirección Nacional de Educación. Hicimos una investigación de campo en la región Amazonas. Y como parte de un proyecto mayor que tenía que ver con tradición oral de pueblos indígenas. Como resultado de ese trabajo aparece una radionovela que se llama Guaymacu, la historia del primer presidente Ahuajún, ¿no? Es una ficción que se tradujo también al idioma Ahuajún y se difundió en Amazonas. Pero también con información de campo, lo que conseguimos fue hacer un diagnóstico, un análisis que está plasmado en el libro, de cómo han sido los procesos de participación electoral de los pueblos indígenas en Bagua y Condorcanqui. Lo que nos preguntamos, como pregunta de investigación, fue por qué motivo sí lograban representación en Condorcanqui y no lo lograban en Bagua, siendo el mismo pueblo, siendo lugares tan cercanos. Y con realidades seguramente similares, ¿o no necesariamente? Allí sí hubo cierta diferencia, ¿no? Mientras que en Bagua la presencia indígena es mucho más reducida, y se encuentran ubicados casi en la periferia de la provincia. Claro. En Condorcanqui no, ellos son el centro de todo, ¿no? Y con ejercicios de prácticas democráticas, con conocimiento de la participación en el proceso, lograron tener la alcaldía provincial por mucho tiempo, ¿no? ¿Cuáles fueron estas diferencias principales que encontraron entre estas dos localidades? La distribución de la población, ¿no? Mientras que la población electoral que se encuentra en Bagua está en una pequeña centro poblado, un distrito que se llama Imasa, y están distribuidos de manera bastante distante, ¿no? Están bien atomizados, pero todo lo contrario ocurre en Condorcanqui. El gran núcleo poblacional es indígena, la población mestizo o apache, como llaman los Ahuajún, es una minoría, ¿no? Entonces eso le permitió tener mayor representación. Sin embargo, en el libro lo que explicamos un poco es que también hubo un factor diferencial, ¿no? El rol que tienen los movimientos indígenas. El Consejo Bruno Guambisa, que está ubicado centralmente siempre en Condorcanqui, logró motivar la participación de el primer alcalde, ¿no? Francisco Juau, que es casi una especie de leyenda ya, ¿no? Incluso empleó un discurso bastante mesiánico en su primera campaña, ¿no? Era el indígena que volvía, ¿no? A justamente ahora dirigir a su pueblo. Claro. Entonces hay prácticas muy interesantes que se ven ahí, pero sobre todo se pueden ver las limitaciones que también han tenido los pueblos indígenas para una participación y representación efectiva, ¿no? en el proceso. El día de ayer hablábamos con un invitado sobre el índice de progreso, ¿no? Este indicador que me parece trabaja Centrum junto con otra empresa a nivel regional, digamos, ¿no? Y siempre, lamentablemente, nuestra Amazonía está por debajo, ¿no? De niveles que tienen muchas regiones costeñas, por ejemplo. Esto ¿también se ve, o este impacto también se ve en la participación política? Sí, claro. ¿De sus pueblos? A menos recursos, evidentemente la participación se ve mucho más reducida, mucho más restringida. Y evidentemente no es por eso que tenemos una ley de desarrollo de la selva, ¿no? Que es la que exime de impuestos a las personas que viven en esa parte de la Amazonía. O sea, hay una restricción y eso evita desarrollo. El desarrollo está siendo desigual, ¿no? Y ese desarrollo desigual tal vez genera retraso en esos sectores, ¿no? Y en ese escenario de desigualdad, de falta de oportunidades, ¿cómo promover la participación política? ¿Cómo encontrar la vocación política de algunos de los miembros de esas comunidades? En el caso particular de los pueblos indígenas, muchos se encuentran organizados en dos federaciones, ¿no? AIDESEP y CONAP. Y, bueno, la mayoría muy vinculado a la Confederación Nacional Agraria. Desde esas organizaciones debería intentarse, ¿no? El caso peruano es bien interesante porque mientras en otros países
andinos, me refiero Sí. el caso boliviano, el caso ecuatoriano, Claro. sí han logrado tener una mayor representación participación y representación incluso a nivel del Congreso. Claro, son más empoderados, Sí, ¿no? claro, pero a nivel peruano parece que siempre han sido, justamente el título lo dice, ¿no? Deseos, pero que no aterrizan en realidades concretas, ¿no? Han habido intentos de movimientos indígenas regionales, pero que no han alcanzado ese nivel de representación. Y parece que esas limitaciones se encuentran asociadas, no sé, tal vez a recursos económicos para una campaña, ¿no? ¿Solo recursos económicos o también representación a nivel de organizaciones políticas, por ejemplo, ¿no? No tenemos un partido indígena, ¿no? Exacto. Como ocurrió en Ecuador, ¿no? El movimiento Pachacuti, ¿no? Que llevara en un momento a Rafael Correa en la primera vez a alcanzar la presidencia. No hemos tenido una consolidación sobre los movimientos indígenas para convertirlos en partidos, ¿no? Y eso creo que es una tarea. Sí, una labor, ¿no? Una tarea pendiente. Dentro de esta publicación, Entre Deseos y Realidades, que te ha permitido a ti hacer pues, este diagnóstico, ¿no? Sobre la participación política, hay como también un trabajo que presenta, que retrocede un poco en el tiempo y habla incluso desde el mismo reconocimiento de derechos políticos. Así es. ¿No? Hicimos una pequeña prueba para ver qué ocurre antes de 1980 y luego. O sea, ¿a qué me refiero? El padrón electoral no contemplaba a las personas que no sepan leer ni escribir antes de 1980, ¿no? La Constitución del 79 reivindica esos derechos y permite. Entonces, comparamos cómo era el padrón electoral en el 78 con la Asamblea Constituyente y lo comparamos luego con el año 84, que es bueno, hicimos también la comparación con el 80, pero con el 84, y casi se duplica. ¿Sí? ¿Qué quiere decir? Que tenemos una cantidad muy grande de población indígena que estaba siendo discriminada en sus derechos, ¿no? Bueno, es que claro, no es suficiente, ojo, tampoco incrementar el padrón electoral. Lo hemos visto ahora también con la cuota electoral, que promueve la participación política de los pueblos originarios. El ejercicio también que trabajamos allí fue analizar cómo se han desarrollado los procesos también luego del 2006, qué tan efectiva ha sido la cuota. Y la cuota, en el caso de pueblos indígenas, hasta ese momento, implicaba, ¿no? Participación en la lista para la provincia, para la municipalidad provincial, y participación en el Consejo Regional. Lo que ocurría, que es algo harto conocido, ¿no? Que eran ubicados al final de la lista. Así es. Pese a ello, sí se logró. Han llegado, Santiago Manui, un líder y defensor de derechos humanos, llegó a ser consejero regional, ¿no? Entre el 2010 y el 2014. Ahora, eso pasa porque estos líderes también luchan por tener una mejor posición. Ahora, recordemos, ¿no? O sea, estamos hablando de Amazonas, donde fue el Baguazo. Claro. Estamos hablando de una zona bastante convulsionada, ¿no? Y hay también un tema de identidad, ¿no? Las poblaciones indígenas de ahí, la mayoría de ellos hizo servicio militar, participó en la defensa del Perú, en el conflicto con Ecuador. Entonces hay una reivindicación, dicen, ¿por qué? O sea, participamos en esos procesos, pero no se nos reivindican otros derechos, ¿no? Claro. Entonces hay ahí... ¿Dónde está el ida y vuelta, no? Algo así, ¿no? Algo así. Y es y es parte de lo que tenemos ahorita como país, ¿no? Ahora, ¿cómo nace también tu interés como antropólogo, ¿no? Y cómo se vincula con lo que tiene que ver con nuestra historia misma electoral, porque esto es parte de nuestra historia. Sí, claro. A ver, a manera personal, durante esos años era parte de la Dirección Nacional de Educación del Jurado Nacional de Elecciones y desarrollábamos mucho trabajo de campo y eso partió de un interés particular, ¿no? Pero la inspiración acá viene de factor externo y es de dos cineastas, de Matías Vega y Alexander Ramírez, que ellos desarrollaron una radionovela en temas de salud y la ficción, se llama Etsanantu, en Amazonas, con los mismos Abojún como actores. Nos pusimos en contacto con ellos, desarrollamos un proyecto y estuvimos en campo. Así fue como llegaron. Sí, y luego al proyecto se suma Marte Sánchez, ¿no? Que es el coautor del libro.
Y hasta ahora, bueno, estoy bastante involucrado en temas electorales como de pueblos indígenas, ¿no? Bueno, te felicitamos, por supuesto, por ese trabajo y te pedimos que hagas una invitación porque este libro, como bien hemos dicho, es una segunda edición, viene en este 2018, va a ser presentado en la Feria Internacional del Libro de Lima. El día de hoy. El día de hoy, Cuéntanos. hoy día a las 7 de la noche, lo presenta Sonia Ruiz Landa, que es antropóloga también, y Enid Pinedo Bravo, que es abogada. Y estaremos esta noche, ¿no?, con Marta Sánchez ahí en la Feria del Libro, así que esperamos también la presencia de todos y que puedan leer el texto y que ayude a reflexionar un poco sobre la situación contemporánea de los pueblos indígenas, ¿no? Por supuesto, una publicación para todos, ojo, autoridades, futuras autoridades, ciudadanos que tenemos la misión, además de involucrarnos con diferentes realidades de nuestro país. Muchísimas gracias, Manuel, por habernos acompañado. Hemos estado con Manuel Valenzuela, antropólogo, uno de los autores del libro Entre Deseos y Realidades, Participación Electoral Indígena en la región Amazonas. Hacemos una pausa, no se muevan, retornamos con mucho más aquí en JN Noticias.